respuesta correcta es la B. Y yo puse la C. Ya. Sí, Por eso te perdón. digo, que al ingresarla, a ver, ¿Dónde la están revisamos esas? ¿Dónde están como para revisar? la 1. Cote, tienes que irte al mismo desafío. Cuando lo hiciste, aprietas lo mismo y te aparece todo corregido. Ah, buenísimo, gracias. Lo malo es que yo no lo puedo ver así, por eso les decía que lo más probable es que hayan errores, porque yo fui haciendo el ingreso de la pregunta, la redacción, y después me pedía ingresar la alternativa, entonces no sabía, me estaba viendo la 1, la 2, la 5, entonces puede que la secuencia haya quedado en desorden. A ver, entonces la 1 es la C. es la C, Pero sí, pero en el documento sale que es la B. B de burro. Ya, vamos a revisar, entonces, la 1, ahí marcando, aparece como B. Sí, aparece musulmán y carolingio. Ya, musulmán no podría ser porque, como digo, el imperio musulmán nace en la península arábiga y la península de Arabia no fue parte del imperio romano. Correcto. Vamos a la 2. Entre sus obras se pueden destacar el triunfo que obtuvo en el enfrentamiento contra los musulmanes en Poitiers. Bueno, quien venció a los musulmanes en Poitiers, quien logró impedir que los árabes o la religión musulmana entrara a Europa, es un mayordomo de palacio, y ese mayordomo de palacio es Carlos Martel, que va a dar inicio después al periodo de los carolingios. Así que la respuesta correcta es letra D, y ahí tenía dudas yo también si lo tomó como D o como B. ¿Está bien la...? Sí, sí, eso está bien. Entonces era en el primero, ya. Entonces eso está bien. Vamos a la 3. La 3 dice, llegó a fundar un imperio en Europa. Luego de la caída de Roma, recibiendo la corona de emperador de manos del Papa de la época en la Navidad del año 800. O sea, nos encontramos en la primera parte de la Edad Media y se trata de alguien que logró ser coronado emperador. Y quien recibió la corona de emperador por parte del Papa de esa época, en la Navidad del año 800, es Carlomagno, que está vinculado con Carlos Martel. Carlomagno, este reconocido personaje que quiso reunificar Europa después de la destrucción del imperio por parte de los bárbaros. Letra A. ¿Está correcta la pauta esa? Sí, profe. Ya. Vamos a la 4. Esta es la estructura no queda como bien ordenada no se ve así como está acá. Cuando yo la subo a la plataforma se desordena la secuencia 1, 2, 3 que continúa. Bueno, a la muerte de Carlomagno siguieron nuevas conmociones producidas en gran parte por nuevas migraciones e invasiones. Entre los pueblos protagonistas de ellas, ¿de cuáles? De estas nuevas, de las que ocurrieron después de la muerte de Carlomagno. Carlomagno murió en el 814. Entonces, ¿quiénes entraron en ese periodo? Los normandos o vikingos, sí. Los moros o musulmanes no, ingresaron a España antes. De hecho, Carlomagno y un sobrino de él, enviado por Carlomagno, pelearon ahí en España y Carlos Martel peleó contra ellos también, como lo digo recién. Entonces esa es incorrecta, la 2. Y la 3, francos y sajones tampoco sirven para esta pregunta porque ellos ingresaron en el siglo V provocando la caída del imperio. No forman parte de las nuevas migraciones e invasiones. ¿Quiénes servirían ahí? Son los normandos o vikingos, los húngaros o magiares y los piratas turcos que entraron por el Mediterráneo. O sea, la respuesta correcta es solo 1, alternativa A, que espero que esté bien en la pauta. Si me lo confirman. ¿Sí? Sí, profe, está bien. Ya. Si hay alguna errónea, nosotros le decimos, no es necesario que pregunte una por una, está bien. Perfecto. 5. El nuevo orden que se formó en Europa tras la desintegración del poder central se caracterizó por el nuevo orden, después que se desintegra el poder central es del emperador. Entonces, estamos hablando de la segunda parte de la Edad Media. La decadencia de las ciudades, sí, porque la gente huyó hacia refugios más rurales, hacia las posesiones de los señores feudales, que tuvieron que construir castillos para proteger a la gente.
2, la disminución y casi desaparición del comercio internacional, también porque no había posibilidad de moverse, dadas las condiciones de guerra e inestabilidad que había. Y 3, la tierra quedó como principal riqueza, porque incluso hasta la moneda casi desapareció. O sea, solo había trueque, intercambio. Entonces son las 3 opciones, 1, 2 y 3, que equivale a la respuesta E. En la pregunta 6, de las siguientes aseveraciones relativas al régimen feudal, entiéndase que el régimen feudal tiene que ver con la segunda etapa de la Edad Media, identifique aquellas que sean falsas, es decir, están erradas. Ya, esta está mal corregida. Está claro, porque la 1 dice, la guerra determinó la búsqueda, eso es verdad. Los poderes centrales fortalecieron su autoridad, no. Y la tierra fue el vínculo, sí. O sea, la respuesta correcta es solo 2, letra B. 6B. Está bien corregida. Está bien corregida. ¿Sí? Ah, ya. Pero, o Sí. sea, es que en su corrección aparece Está mal solo. aquí, sí, correcto. Ah, ya, ok. Ya. Ya, pero está bien corregida en la pauta. Sí, Ya, ya, está bien. ya. Claro, aquí, bueno, le puedo pasar a alguien también, porque yo por hacerlo, no sé, rápido, o en el momento no puse tanta atención, dice falsas. Y usted yo anotó la marqué- verdadera. no, marqué la falsa. Ah, O sea, perdón, no, marqué sí, las correctas. Sí, sí. correcto. Vamos a la 7. 7. El gremio era una organización medieval conformada por nobles, sacerdotes, comerciantes, caballeros, artesanos. El gremio es una organización que tuvieron los trabajadores de los distintos oficios. Por ejemplo, el gremio de los carpinteros, el gremio de los sastres, el gremio de los peluqueros, el gremio de los panaderos. Y el concepto todavía existe, ¿cierto? Los gremios hoy día son una organización que asociamos con las personas que trabajan en distintas actividades fabriles. Y ¿Pero en es la que Edad los Media, comerciantes no entran en eso? no. Los comerciantes formaron ANSAs o guildas. Las ANSAs eran organizaciones del Mar del Norte donde los comerciantes se asociaban para proteger sus embarques. Y las guildas o guildas son asociaciones de los comerciantes italianos para proteger también su cargamento cuando iban a buscar productos a Oriente. Los sacerdotes están organizados en clero regular y clero secular. Los nobles, la única organización de los nobles serían las órdenes de caballería, que entonces A y D es la misma cosa. Entonces la respuesta correcta acá son los artesanos. ¿Y por qué puse entre paréntesis maestro, oficial, aprendiz ahí como complemento? Para que se entienda que la estructura de los gremios es esa. Es como un poco lo que se sigue dando en un local, como puede ser una vulcanización. Ahí uno se encuentra con que uno llega ahí, aparece un tipo que te atiende y que es como el dueño del taller, pero llama a un oficial y a un joven para que ayuden a arreglarte la pana que puedas tener. Ese concepto, esa estructura todavía se mantiene. Y en el contexto de los artesanos, los gremios y esta organización, nació también la masonería, que está asociada con el tema de la construcción y la arquitectura y el supremo arquitecto que nos entrega la misión de mantener este mundo. Dentro de la literatura que seguramente ustedes leen o ven en televisión, en las series, está, por ejemplo, el Código Da Vinci, que un poco apunta a esta cosa del origen medieval de las estructuras que están vinculadas con la iglesia o con la filosofía. 8. En la actividad comercial del mundo feudal se producía un intercambio local. Les destaqué ahí para que se entienda mejor, local, para diferenciar del que es internacional o fuera de lo local, que presenta las siguientes características. Entonces hay que buscar características del intercambio local que se produce en el feudo. Los artesanos producían objetos, ¿sí? Platos, mesas, sillas, utensilios. 2. En las ciudades había grandes fábricas. No, la actividad artesanal es de pequeñas talleres, no de fábrica. El concepto fábrica, lo vamos a ver en el otro capítulo, surge a fines de la Edad Moderna, cuando hablemos ya de la Revolución Industrial.
3, había un importante flujo de importaciones. Si estamos hablando de intercambio local, el intercambio local es entre el campo y la ciudad, ¿no? Las importaciones son entre países, entre territorios distintos. 4, los campesinos comercializaban sus excedentes. Claro, los campesinos o villanos traían lo que les sobraba de su consumo para cambiarlo por los objetos que producían los artesanos. Entonces, la respuesta correcta es 1 y 4, letra C. Profe, tengo una duda, ¿Sí? que creo que no la escuché bien. Entonces, siempre cuando se habla de importaciones y exportaciones es entre países. Entre no dentro, países. No dentro, y si es dentro del mismo país, ¿cómo se le dice? Se habla de intercambio local, ¿no? Por ejemplo, no sé, Ya. la fruta que traemos del norte chico y la loza que llevamos de Penco al norte chico, eso es comercio local. Ya. El comercio de exportación es internacional. Ya, muchas gracias. Importar, exportar. Ya. 9. Dentro de la estructura social medieval se dan 3 clases sociales o estamentos. O sea, es piramidal la sociedad de la Edad Media, y en la cúspide de la pirámide están todos los vinculados con el rey, los que tengan sangre real o están emparentados, que es la nobleza. Después está la clase vinculada a la iglesia, obispos, arzobispos, abades, curas, frailes, monjes, que es el clero. Y en la parte inferior están los campesinos o villanos, que se dividen en libres y siervos. Entonces la respuesta correcta es D, nobleza, clero, campesinos. A los campesinos, por si acaso, también se les, al grupo este se le llama estado llano, ¿no? Aparece en la alternativa E que dice estado llano, pero dice estado llano, baja nobleza y siervos. Dentro del estado llano están los siervos. Entonces la respuesta correcta es letra D. Vamos a la 10. La sociedad medieval se componía de grupos sociales fijos, los estados o estamentos, o sea, la misma pregunta anterior, pero lo que aquí estamos buscando es saber la diferencia entre los que tenían privilegios y los que no tenían privilegios. Pertenecían al estamento no privilegiado, o sea, no gozaban de ninguna exención, me refiero, estaban obligados a pagar impuestos, trabajar, ir a la guerra, etc. Los campesinos. La nobleza estaba exenta de impuestos, no importa que fueran la alta o la baja nobleza. El clero también estaba exento de impuestos y obviamente el rey es el que recibía todo. Entonces, los campesinos son el estamento no privilegiado, y hay unas caricaturas bastante marcadoras de esto, que aparece un pobre campesino raquítico que está cultivando la tierra, agachado, encorvado, y sobre su espalda aparece un noble y un obispo, para caricaturizar lo que era cómo se sentían los campesinos en esa época. Bueno, después vamos a ver que dentro de las cosas que se mantienen, porque lo que estamos buscando siempre es ver cómo la historia nos ayuda a entender cosas de nuestro presente cercano o lejano, cuando los españoles descubren América y cuando se instalan acá y se desarrolla toda esta sociedad chilena, uno de los elementos que se trae de la Europa post-medieval es la organización, la estructura. Y así vemos, por ejemplo, que en las estancias y haciendas, que eran como los feudos, también había personas en condición similar a los siervos, que eran los campesinos sin libertad, que serían los inquilinos, para ver este tema de continuidad. Pero eso va a ser parte de lo que vamos a analizar como al final, cuando veamos qué elementos vemos de la Edad Media presentes en la sociedad nuestra actual. 11. Si bien hubo un claro estancamiento cultural, se habla de la época oscura, durante gran parte de la Edad Media, existe una literatura que es propia de este periodo. Entre ellas destacan el Cantar de Roldán, la Chanson de Roldán, el Mío Cid, o el Cid Campeador, según otra versión, los Nibelungos, o el Canto de los Nibelungos, entre otros. Estas obras tienen en común una temática vinculada a la temática del Cantar de Roldán, son las luchas de Rolando, o Roldán, el sobrino de Carlomagno, peleando contra los árabes. El Cid es también las luchas de los españoles contra, y los Nibelungos tienen que ver con las luchas en el territorio alemán y franco-alemán.
Entonces, el elemento común de estas tres obras, que son como anónimas y que surgieron en el contexto de la Edad Media y después se pusieron por escrito, es que la temática es la guerra. Es decir, estas tres obras son lo que ustedes seguramente en literatura habrán visto como los cantares de gesta. ¿Ya? 12. Entre las expresiones del arte medieval en materia de arquitectura, porque el arte abarca distintos aspectos, pintura, escultura, arquitectura, estamos hablando aquí de la arquitectura, se deben incluir los estilos románico, gótico, clasicismo, neoclasicismo. Los que corresponden a la época medieval sería el románico y el gótico. El románico es darle continuidad al estilo romano, siguiendo un poco la línea del Renacimiento carolingio, con los arcos y todo eso, y el gótico fue como estirar esas estructuras, elevarlas hacia el cielo y recargarlas de adornos y agregarle vitrales, o vitraux, como se dice en francés. Entonces, ¿y por qué se dice en francés? Porque los vitrales nacieron en Francia, entonces se suele usar la expresión vitraux para darle esa connotación de francés. Bueno, hay un gótico francés, hay un gótico español, hay un gótico alemán, pero el gótico en general tiene que ver con esas estructuras de iglesias gigantes que se elevan hacia el cielo buscando destacarse por encima de las construcciones de los burgueses. Porque la idea es que la iglesia marque territorio, dado que en la Edad Media tuvo mucha fuerza la religión. Ya, así entonces la respuesta correcta es la letra A, 1 y 2. Estamos en la pregunta 12. Sí, está bien también. 13. En el Islam nació dentro del contexto de la Edad Media, es una religión con algunas características especiales. En el Islam no hay un orden jerárquico para oficiar ritos, sino imanes o guías para dirigir las oraciones en las mezquitas o templos, donde tampoco hay altares ni imágenes. O sea, Alá no se representa, sino un estrado para colocar y leer el libro sagrado que contiene la palabra divina, la palabra revelada por Alá a Mahoma y que sus discípulos pusieron por escrito, está contenida en la Biblia de los musulmanes, es el Corán. La Torá tiene que ver con los judíos, la Biblia con los cristianos católicos. Los mandamientos son parte de tanto de la Biblia como de la Torá, y la ley es una manera también de referirse a la Torá. La ley en realidad es más que la Torá completa, es específicamente a las tablas de la ley o a los 10 mandamientos. Cuando se habla de cuando Moisés baja con estas leyes para ordenar la vida moral y social de los israelitas. 14. La conquista y dominación de la península ibérica. La península ibérica es lo que hoy día abarca España y Portugal. Tuvo extraordinaria importancia histórica, pues los pueblos romano-visigodos, los romanos eran los que estaban, los visigodos fueron los germanos que entraron y se mezclaron. Los pueblos romanos-visigodos pasaron a formar parte de una civilización oriental no cristiana, lo cual ocurrió con la invasión protagonizada por, los que entraron a la península ibérica, aparte de los visigodos, pero ahí está hablando que los pueblos romanos-visigodos fueron afectados. O sea, después de eso, fue por la invasión de los árabes, moros o musulmanes. Estos árabes entraron en el 711 y permanecieron desde el siglo VIII hasta el siglo XV, 1492, cuando fueron expulsados finalmente de la península por los reyes católicos. Por si acaso, los magiares o magiares son parte de los pueblos que junto con los normandos invadieron Europa durante la Edad Media. Los húngaros o magiares son un poco vinculados con los gitanos, para que se hagan una idea del tipo de grupo social o cultural, de comunidad. 15. La Edad Media como periodo histórico tiene una duración desde la caída de Roma hasta la caída de Bizancio, desde el siglo V al siglo XV. 1000 años, letra D. Si hay alguna otra corrección, me van diciendo, vamos a la 15. Hasta ahora sería solamente la primera, que está mal corregida. Vamos a la 16.
Las primeras oleadas de pueblos bárbaros que invaden el Imperio Romano de Occidente, o sea, todavía no se ha roto Occidente, ya estamos hablando por lo tanto del siglo V, las primeras oleadas de pueblos bárbaros que invaden el Imperio Romano de Occidente proceden ¿de dónde vienen? Vienen del norte de Europa, corresponde a distintas tribus germanas que tienen distintos nombres, francos, ostrogodos, visigodos, anglos, sajones, etcétera, etcétera. 17. Debido a la división del Imperio Romano en dos secciones y por influencias culturales distintas, se fueron marcando ciertas diferencias, lo que hace que en Constantinopla se hablara la lengua griega. La influencia griega fue mayor en ese sector y eso marcó incluso hasta la religión. Seguramente a ustedes les debe sonar esto de la iglesia ortodoxa. Los ortodoxos son parte de la iglesia católica apostólica romana, pero que después toma o mantiene, mejor dicho, una estructura más tradicional, y por eso se habla de la iglesia católica ortodoxa y la iglesia católica romana. Entonces, el imperio de Oriente, cuya capital era Constantinopla o Bizancio, fue marcado por la influencia griega. 18. La importancia de la célebre batalla de Poitiers, que ya vimos que había sido la batalla en que Carlos Martel tuvo un rol protagónico en la época de Carlomagno, un poco antes en realidad, porque él es mayordomo de palacio. Acá la pregunta es, ¿cuál es la importancia de esta batalla? Y la importancia es que logró contener el avance musulmán que ya estaba sobre la península ibérica y pretendían entrar a Francia. Poitiers es un lugar que está cruzando los Pirineos hacia el norte. Letra B, entonces vamos a la 18, 16, 17, 18. 19. El Islam, otra vez, porque recuerden que había tres como comunidades culturales en esta época: el Imperio Bizantino, el Imperio Carolingio, el Imperio Islámico en la Edad Media. Después el Imperio Carolingio se rompe, desaparece, se va a mantener solamente el cristianismo como una unidad, pero no va a existir un imperio ahí. 19. El Islam, religión que surgió durante la Edad Media, logró expandirse sobre los territorios de la península arábiga, sí, ahí fue su origen, el norte africano, abarcando desde Egipto hasta Marruecos hoy día. El centro de Europa no, porque solo fue la parte sur, la península ibérica solamente. No lograron entrar al interior y centro de Europa. Y la India, en esa época en que estamos hablando, durante la Edad Media, no tiene una religión de este tipo, sino que el budismo, el hinduismo, lo que va a estar en ese territorio. Entonces, Pero, profe, ¿sí? es que para responder esa pregunta yo ocupé la información del video de la Edad Media en 10 minutos. ¿Ya? Y en un principio yo me fui por la 1 y la 2, pero al final incluí también la India dejando la D, que dice 1, 2 y 4, porque en el video dice, no me acuerdo cómo lo decía, pero decía, y el Islam llegó hasta la India. Claro, que está haciendo alusión a que llegó posterior a toda esta situación de la Edad Media. Bueno, hoy día, si lo vemos así, el Islam está también en América. O sea, después se expandió por todo el mundo. Pero en el Sí, contexto... pero profe, en el video, es que en el video salía como, y el Islam durante la época de la Edad Media, se entiende, llegó hasta la India y aparecía como pintado el mapa, como todo este territorio terminó siendo musulmán. Confirmo. Sí, yo también en la 19 había Bien. pensado poner solo la 1 y la 2, pero Vamos a revisar el video entonces. Y profe, yo puse lo mismo. Ya. No hace lo 19, mismo. entonces, 19, estamos hablando que ustedes marcaron la La D, D. La de D. dedo, de Profe, dedo. profe, pero yo lo busqué por internet y dice que a la India no sé que llegó. la India también había sido. No, en internet no aparece que la India no llegó. No No llegó. aparece. Ya, Si ustedes lo googlean... pero el profe en el desafío dice, respondan esto con los materiales entregados en correcto, clase. El sí. video decía hasta la India. Sí, no, sí, ya.
Vamos a aceptar las dos respuestas para no complicarnos. Si, mira, si la idea es que ustedes hayan profundizado en el tema. Recuerden que aquí no estamos jugándonos notas, sino que unos estímulos no van en décimas. Pero es importante que hayan hecho esa reflexión y que hayan googleado también, porque efectivamente yo también lo busqué y claro, en la India no es predominante y tampoco en la Edad Media el Islam. Hoy día el Islam está en todos lados. Ya, sigamos. 20. En la categoría social de burgueses viene de Burgos son las ciudades amuralladas, deben incluirse los campesinos, no están fuera de los muros, los nobles también están fuera de los muros, porque los feudos están fuera de las ciudades, los comerciantes y los artesanos también. Se podría agregar también los banqueros, pero dentro con las alternativas que tenemos, tendríamos que incluir solamente a comerciantes y artesanos, que es 3 y 4, que es la alternativa D. Ya. 21. Entre las explicaciones o hipótesis que se plantearon para explicar las causas de la peste negra se pueden señalar, entre otras, todas las que están ahí, desde que las erupciones volcánicas liberaron gases, que Dios está castigando a la humanidad, que el aire está corrupto por materia orgánica en descomposición. Bueno, todos esos elementos se usaron como, y otras más para explicar por qué venía esta epidemia y afectó tan duramente a Europa. Ahí son todas entonces la 21, letra E. 22. La epidemia de la peste negra afectó de manera especialmente cruda a territorios como los de Francia, sí, Italia también. Finlandia no se vio afectada prácticamente. En la zona norte de Europa no tuvo tanta afectación como la que va a ocurrir en Italia, donde murió mucha población en Florencia en particular, un porcentaje muy alto donde la población se vio afectada. Letra D. 23. La obra literaria que refleja los alcances de la peste negra y que describe los síntomas de dicha enfermedad se titula El Decamerón de Giovanni Boccaccio, que a su vez lo vamos a usar porque esta obra está dentro de las obras que nacen a fines de la Edad Media y que ya marcan una diferencia con la literatura vinculada con las guerras, como veíamos, como el Cid y los otros que son cantares de gesta. Acá una literatura nueva, que no se orienta ni a la guerra ni a la religión, se orienta a la sociedad, al hombre, a los vicios, a las tentaciones, a los conflictos sociales y particularmente a la naturaleza humana. Y otra característica que tiene este libro es que está escrito en italiano, porque todas las otras obras estaban en latín, que era como la lengua de la cultura. El Decamerón de Boccaccio es una de las primeras obras que se escribe en el idioma, en este idioma derivado del latín. Entonces, como lo habíamos visto en otra de las preguntas, el cantar de Roldán, el Campeador y los Nibelungos tienen que ver con el tema de los cantares de gesta, o sea, tienen que ver con la guerra. El Decamerón es el que en su prólogo hace una descripción que se la voy a compartir en un ratito más, que hice un juego ahí de ilustrar las descripciones del Decamerón con imágenes de ahora para que vean como un poco la historia, como que hay alguna conexión entre el pasado y el presente. 24. Del Tratado de Verdún, tratado que se firmó después de la muerte de Carlomagno entre sus nietos, nacieron las siguientes naciones europeas. Es decir, el Tratado de Verdún significó repartirse el imperio carolingio. Y el territorio que se reparte es entre Carlos el Calvo, Luis el Germánico y Lotario, que correspondería a Francia, Italia y Alemania. Profe, esta está mala. Sí, yo esta y no sale que está mala. ¿Cómo? Ah, está mala la Es que- alternativa. Sí, en la corrección se la hace. No. Según ¿Y cómo está la alternativa en Inglaterra. No, pero la de ustedes, ¿cómo dice? ¿Cómo, Sí. en lo que ven en pantalla? ¿Qué dice la B? La B, solo La- Léeme la alternativa, por favor, de lo que aparece en pantalla en la A es solo uno.
La A solo 1, la B solo 2, la C solo 3, D solo 1 y 2, la E todas. No, aquí esto habría que eliminarla porque no, la respuesta correcta tendría que ser 1 y 3. Ah, perdón. No. No, profe, es No, 1 y 2. O sea, Uno y usted 2. lo tiene bien corregido Ah. en su pauta que tiene acá, pero en el documento que tenemos nosotros es... Aparece como si fuese Inglaterra la respuesta correcta, pero es la incorrecta. Claro. Ya, entonces estaba marcada ¿cuál? La C. Sí, Ya, entonces hay que cambiar. En la 24 está como C y y es corresponde a la la... D. Ya. Entonces tenemos la pregunta 1, la pregunta 24 y la pregunta 19 que vamos a considerar la Las A dos. y D por el tema este de lo que dice Google y lo que dice el video. El 25. La situación de España durante la Edad Media se caracteriza por España, le recuerdo, fue invadida por los moros y permanece durante toda la Edad Media prácticamente bajo su dominio. Entonces, la respuesta correcta es permanecer en una continua lucha contra los moros. Esa continua lucha tiene un nombre, se llama Reconquista. Y el Cid es un ejemplo de este proceso de la Reconquista. Ya, entonces, la idea de esto, pues, bueno, es que después que yo haga las correcciones, vamos a usar este criterio para las décimas. El que tiene de 0 a 10, obviamente no tiene ni la mitad siquiera, o sea, no ha accedido a nada. Cuando ponemos un 60% va al 4. Entonces, el que tenga entre 11 y 13 tiene 1, entre 14 y 16 tiene 2, entre 17 y 19 tiene 3, entre 20 y 22 tiene 4, y entre 23 y 25 tiene 5. O sea, ya no está tan estricto como que solo con 25 se logra el total. No, es como para que tengan un estímulo nomás. Profe, hice la revisión. Profe, hice la revisión. Hice la revisión, tengo dos buenas más de mi puntaje. Va a cambiar. Tú me mandas un mensaje. Yo confío plenamente en ustedes, así que no tengo ningún problema que ustedes me manden la observación de, profe, tengo más 2, tengo más 1. ¿Profe, las décimas van a ser con el puntaje de ahora o arreglado? Con el puntaje arreglado, pero si pueden colaborarme diciéndome si estaba mal corregida la de ustedes, porque yo voy a ver si puedo hacerlo. A ver, es que como no tengo gran manejo del tema, no sé si le puedo cambiar las dos que están equivocadas acá para que las revise de nuevo el sistema, o la tengo que hacer manualmente. Pero independiente como sea, tengo que agregarle lo que ustedes tengan, obviamente. Entonces, si me ayudan mandando un mensajito, tengo más 2, más 1, más 3, no sé, hago más rápido el chequeo a quién le reviso veo en pantalla la prueba completa para no estar poniendo las 85. Bueno, en realidad no son 85, son menos porque hay 9 personas que no mandaron el desafío dentro del plazo. Ya, entonces la idea es que me colaboren diciendo los que tengan que sumarle 1, 2 o 3. ¿Pero ¿cierto? le decimos por un mensaje o ahora? No, hay por un mensaje nomás. Eso lo comenté en la actividad. ¿Cómo? Yo lo comenté en la actividad. Sí, en la parte de comentario privado. Ah, ya. Es que no he entrado. Profe, la 24, ¿qué alternativa queda al final? La 24, a ver, volvamos a la 24. La 24 estaba bien corregida acá. O sea, está como está en esta pauta, es la letra D. Estaba corregida como C, pero es la D la correcta. Ya. Profe. ¿Sí? ¿Va a revisar eso que era del Islam en la India o no? Sí, pues la número 19. Que vamos a considerar las dos correctas, la D y la A, porque algunos vieron el video solamente y otros vieron que al googlear dice que la India no estaba incluida. Pero en el video dice que está incluida, en el mapa. Profe. Pero, profe, como por cultura general, entonces uno tiene que considerar que no llegó hasta la India. No. Ya. O sea, hoy día sí, hoy día hay alguna población de la India que practica la religión islámica, sí, hoy día. Ah, claro. En el contexto de la pregunta de la Edad Media, no. Ya. Profe, ¿Sí? la 24 no podría ser solo Francia, que según yo Italia viene mucho después. Italia fue la que fue. A ver, estamos en la ¿qué pregunta, perdón? La 24. Yo le puse solo Francia, es que según yo Italia viene mucho después. Es que mira, ¿de dónde nace? No, sí está.
yo incluso se lo recalqué un poco cuando hicimos la revisión, que podríamos decir que el Tratado de Verdún es el acta de defunción del Imperio Carolingio y el acta de nacimiento de Italia, Francia y Alemania, porque Italia nace como una herencia de Lotario. Lotario va a heredar los territorios que corresponden al norte de Italia, Carlos el Calvo va a heredar Francia, y Luis va a heredar Alemania, por eso pasó a llamarse Luis el Germánico. O sea, claramente es Italia y Francia, sí es parte de las que nacen ahí. Y hay que agregar Alemania, que no está en las opciones. ¿Ya? Entonces ya me están mandando acá las observaciones, ¿sí? Es que yo igual me guié por lo que dijo usted, pero si uno mira los mapas que hay en internet, como que hay poco de Italia que se habla en el El Tratado norte de de Verdún. Italia. Como Sí, es que, que era como una parte muy insignificante. Así que... pero yo, Hasta más o menos, pero hasta en el el mapa lo vi que una ciudad o un sector se llama Italia y por eso la marqué. Lo que pasa es que como nación, digamos, como lo que es Europa hoy día, se considera el nacimiento de Italia como parte de Lotaringia, que lo que no abarcaba era los estados pontificios y la parte sur, pero de los estados pontificios hacia arriba, eso es parte de Italia y es parte de la herencia de Lotario. Por eso se considera que Italia, Francia y Alemania nacieron con este tratado. Ya. Vamos a otra partecita ahora, que quiero ver cómo se conecta para motivarles la otra comunidad. Profe, Bien, que ahora, yo tenía una pregunta más antes. ¿sí? Dime. Que yo me equivoqué en la 1 porque pensé que Imperio Carolingio era como una trampa porque como es la dinastía de los carolingios porque el imperio es franco. Es que Carolingio en el sentido de que es de Carlomagno. Y de hecho, si tú lo buscas en los textos o lo googleas, aparece como Imperio Carolingio. O sea, ese nombre sí se usa. Ahora, ¿es de origen franco? Claro. Pero dentro de los francos hay dos dinastías. Los merovingios, que construyeron el reino de Francia nomás, y después están los carolingios, que llegaron a constituir el imperio que va más allá de solo Francia. Cuando hablamos de imperio carolingio, no es solo Francia, es Francia más los territorios que Carlomagno logró conquistar. Profe, ¿y Ya. el imperio ¿Sí? musulmán parte si era del imperio romano? ¿Parte? Claro, Arabia no, pero Egipto sí, Ah, y España también, porque acuérdate que de Arabia se van por todo el borde norte de África hasta entrar a Europa, y también se van hacia la zona asiática, subiendo hacia el norte. De hecho, hoy día, ¿cierto? Esa es la zona musulmana por esencia. Ya. Vamos a la tercera parte. La primera parte era el saludo, la segunda parte era que hiciéramos esta corrección y que ustedes me manden los reportes de los errores que hay para que hagamos entonces las adecuaciones que corresponden. Bueno, ahora lo que yo quiero invitarles es como a motivar la otra unidad que vamos a revisar. De hecho, después de terminada la clase, en un rato más, les voy a subir un pequeño documento que preparé sobre la edad moderna. Después, el próximo lunes revisaremos un PowerPoint con eso y después haremos otra vez un desafío sobre la edad moderna parecido a con este sistema del cuestionario, porque es más rápido para ustedes y para mí. O sea, también es más fácil para ustedes contestar. Claro, hay algunos problemas, parece, con algunas personas que entraron con el correo que no era del colegio y contestaron. No sé cómo pudieron contestar, ¿sí? Si no entraban, y por lo tanto se no me llegó a mí. Hay tres personas que no me ha llegado nada y dicen que sí lo mandaron. Entonces, esa persona les pido que me lo envíen por último por el correo. Pero la idea es que hubiera sido antes de que hiciéramos esto, porque ahora ya tienen la respuesta. Bueno, entonces les invito a que ahora pongamos atención a ver cómo hacemos esa conexión entre este periodo que ya hemos revisado, de la Edad Media con sus características, y la Edad Moderna, que es la que viene. Yo esto lo preparé pensando en lo siguiente. La idea es que nos quedemos con qué cosas son las características de la Edad Media que van a mantenerse y qué cosas van a cambiar, aunque nada cambia tan radicalmente, pero
vamos a ver en esta pequeña presentación ese marco. Y elegí este dibujo, que me pareció bastante ilustrador del tema, donde están las murallas de la ciudad feudal, y al margen de las murallas, en la parte interior, si se fijan, están los comerciantes y están los artesanos, ¿se fijan? Y están también los campesinos, porque hay una carreta con un caballito ahí, en donde los campesinos llegaron con sus productos, y están los comerciantes y están los artesanos que están trabajando en la elaboración de objetos. Y al otro lado de del muro se ve la parte rural, o sea, el feudo. Entonces, el primer cambio que vamos a observar es que si en la Edad Media, después de que cae el Imperio Carolingio, la vida se transforma en una vida más bien rural, se vive de la tierra y se vive en el feudo y se lucha por la tierra y la gente vive sometida a un señor feudal. En la Edad Moderna va a producirse un cambio en el sentido de que la gente se va a ir a las ciudades y los burgueses van a ir cobrando cada vez más importancia. Entonces, como lo dijimos al comienzo y en un documento que les entregué las primeras clases de marzo, la historia es un continuo, no es que haya una separación, es como la vida. Nosotros decimos infancia, adolescencia, adultez, senectud, pero la vida es un continuo, la historia es un continuo también. Se marca por ciertas características, pero no es tan determinante ni tan drástico todo, no hay una fecha para que empiece una cosa y siga otra. Las cosas se van dando de una manera pausada. Por ejemplo, producto de las cruzadas llegan artefactos, inventos, utensilios, conocimientos de Oriente, y las cruzadas van a provocar que se desarrollen las ciudades. Entonces, una consecuencia de las cruzadas fue que se activó el comercio. Y como se activó el comercio, mejoró la economía de la ciudad del norte de Italia, y por eso en Italia se va a producir el Renacimiento. Y el Renacimiento no es una época, sino que una fase de transformación entre la Edad Media y la moderna. Entonces, eso de dividir en trozos la historia no es tan real. La historia es una sola, que tiene ciertas características que permite marcar o diferenciar una época de otra, o una edad de otra. Ya. Entonces, la idea de hoy, que ya no sé, las 9:54, pero tenemos tiempo. La idea de hoy es establecer esa relación de continuidad y cambio, o sea, qué se mantiene y qué cambia entre un periodo y otro, y a su vez hacer una introducción de esta unidad breve que vamos a ver, aunque a pesar de que es breve en términos de tiempo, es muy interesante porque si la Edad Media duró 1000 años, la Edad Moderna solamente va a durar 3 siglos, pero los cambios son enormes. Entonces es mucho más interesante y hay muchos más elementos de la Edad Moderna en la vida contemporánea nuestra. Ya, aquí un pequeño collage nomás para que nos hagamos una idea de todo lo que pasa en este periodo de la Edad Moderna. En la Edad Moderna, ¿qué es? Bueno, es un periodo de 3 siglos que nos permite conectar eh, este mundo medieval con la situación contemporánea que tenemos hoy día. Se produjeron, como vemos ahí, Profe, ¿está bien? Profe, se quedó pegado. Profe, no se escucha nada. Está duro el profe.
escucha. Puse alarma como a las 7. Lo dejamos hasta acá. Profe, está en silencio. Según yo se fue. No nos escucha. No, creo que no nos escucha. Puch. Profe, el micrófono. Profe, no se le escucha. Ahora sí. Sí, ahí sí, profe. Es que tuve un lapso de que se me fue la batería y conectaba. Ya, entonces, queríamos ver este cambio que va entre un periodo y otro. Entonces estaba explicándoles yo acá que pasamos de lo rural a vivir en la ciudad y queremos ver qué cambia y qué se mantiene. Y introducir algunos conceptos relativos a esta época nueva que tiene muchas cosas interesantes, desde cambios en la religión, cambios en la tecnología, cambios en la geografía, cambios en la cultura. Hay un montón de situaciones que ocurren y están relacionadas con Italia en particular y de ahí al resto de Europa. El Renacimiento y la Edad Moderna eh, tienen como centro la zona norte de Italia, que fue la zona que se vio más favorecida con el comercio después de las cruzadas. Entonces, entre los elementos de cambio, tenemos cómo cambió la vida de las personas. En la Edad Media, en el ¿Profe, feudalismo, está mostrando alguna diapositiva? ¿no se ve? No, o sea, yo no la veo. No, no se ve. A ver. No, parece que no. Ah, es que cuando se rompió la conexión, ya, no, me quedé sin seguir, ya le inicié sin mostrar la pantalla, no, ahora sí. Es que hay unos monitos que ayudan a entender esto. ¿Y ahí sí? ¿Estamos? Sí. Ya. Ahora sí, ya. Ya, entonces, como digo, en la primera imagen vemos cómo todo era vivir en el campo o vivir en el feudo. El feudo es como un fundo, diríamos, nuestro acá, o una hacienda de la época colonial. Pues, y ahí tenemos entonces las casas patronales, la capilla, y la gente vive en estas casitas que están alrededor de una calle o cerca del castillo y trabajan los distintos espacios que se les han cedido para producir su propio alimento y contribuir con el señor feudal. Entonces, la vida es rural esencialmente. Y en la Edad Moderna nos vamos a encontrar con que comenzó a desarrollarse una vida urbana a partir de las ciudades que se recuperaron o resurgieron con el comercio. Entonces pasamos de la vida esencialmente rural al desarrollo de una vida que va a ir cada vez más urbana. Y va a ser cada vez más importante los burgueses. En el ámbito de la economía. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y cómo fue que pasamos o sea, como alguna característica que hizo que pasáramos de vivir en el campo a la ciudad, o sea, la gente de esa época? Como alguna El elemento teoría. esencial
el elemento esencial tiene que ver con que terminan las guerras o hay menos violencia, porque con las cruzadas, quizás eso faltó explicar un poco, con las cruzadas, el objetivo de las cruzadas es como recuperar Tierra Santa para los cristianos, ¿cierto? Entonces los cristianos, los reyes, la gente con algún dinero, hacía campañas, juntaba recursos y viajaban a recuperar Tierra Santa. Y por lo tanto, entonces, los señores feudales que antes peleaban en Europa, ahora se juntan todos y van a pelear contra los turcos. Entonces, Europa tiene un periodo de mayor paz, y al haber más paz, la gente puede producir más, y al producir más, tiene excedentes, y los excedentes, que es lo que no consume, lo puede intercambiar. Y ese intercambio se hace en estas ciudades o en estos burgos. Entonces, en el fondo es la producción de excedentes gracias a un nuevo ambiente de menos violencia y mayor cantidad de tierra agrícola que se puede cultivar porque la gente no está tan preocupada de la guerra, que la comercialización de excedentes va a hacer que esos excedentes se comercialicen en las ciudades, y en las ciudades la gente de la ciudad va a desarrollar oficios para producir cosas que la gente del campo necesitara. Ustedes seguramente van a leer en la asignatura de lenguaje alguna obra contemporánea de estas de narrativa, novela histórica, y me parece que una de ellas, no sé qué tiene contemplado este año, pero por lo menos el año pasado, que lo leyeron a fin de año, revisaron un poco la Catedral del Mar, que a lo mejor alguno de ustedes ha leído, o la Catedral del Mar, que tiene que ver con España, y que como en las ciudades se construían muchos edificios y la gente entonces quería ir a trabajar a la ciudad porque se respiraba más libertad que en el campo. El problema es que en la ciudad hay que vivir con dinero. En el campo se puede sobrevivir recolectando, buscando frutos, la leña está en el bosque, en la ciudad hay que comprarlo todo. Pero las condiciones son de mayor libertad y la gente entonces prefiere escapar del dominio señorial y ir a buscar la libertad en las ciudades. Profe, ¿Sí? hay algo que no me queda claro. ¿En el fin de las cruzadas entonces se logró recuperar Tierra Santa? No, las cruzadas fueron un tremendo fracaso en términos militares y del objetivo. El objetivo era recuperar Tierra Santa. Tierra Santa todavía no ha sido recuperada por los reinos cristianos contemporáneos. O sea, Tierra Santa es el territorio donde vivió y predicó Jesús. Y ese territorio nunca logró ser recuperado. De las varias cruzadas que se hicieron, solo una, la primera, logró la conquista de Jerusalén. Pero rápidamente se perdió esa ciudad y ninguna cruzada logró que se recuperara Tierra Santa para la cristiandad. Pero sí se sacaron beneficios económicos. Se produjo el contacto entre Oriente y Occidente, y los comerciantes, los transportistas, digamos, los que llevaban a los cruzados a Oriente, como volvían con los barcos vacíos, empezaron a ver el negocio de volver con mercancía. Y eso eran los italianos. Claro, entonces quienes sacaron provecho de las cruzadas son dos grupos humanos, los árabes y los italianos. ¿Y por qué los árabes? Porque las cruzadas son contra los turcos. ¿Ya? La lucha es contra los turcos, los europeos contra los turcos para recuperar Tierra Santa. Los árabes vieron una oportunidad ahí de ofrecerles mercancía a los italianos para que volvieran con sus barcos cargados a Italia. ¿Qué mercancía? La que ellos podían conseguir en Oriente. Por ejemplo, productos de la India, productos de China, productos de, digamos, de toda la zona de Oriente. Y van a traer entonces la pólvora, el papel, la brújula, la porcelana y sobre todo los condimentos. Eran baratos y livianos y se podían trasladar. Entonces los árabes y los italianos van a ser los grandes beneficiados de las cruzadas, que fueron un fracaso desde el punto de vista militar y de su objetivo.
O sea, las cruzadas, el efecto que producen es la recuperación de la economía mercantilista en Europa. O sea, las ciudades y los burgueses se desarrollan como efecto de la actividad comercial entre Oriente y Occidente, que resultó de este contacto entre árabes e italianos. Y eso fue cambiándole el perfil a Europa, y por eso es que esto se va a producir primero en las ciudades del norte de Italia. Ya, entonces, pasamos de una economía esencialmente agraria, del feudo, a una economía mercantilista. Bueno, estas dos láminas que son de la Edad Media, son miniaturas de la Edad Media, muestran las faenas del campo con una escasa tecnología y la vida de los campesinos libres y de los villanos, de los siervos. Y al frente está entonces el mercader y su mujer, el cambista en realidad. El cambista y su mujer se llama este cuadro. Y ahí ven entonces a un tipo con un registro de las deudas, las monedas, y la señora ahí que le está ayudando. Y claramente el vestuario es completamente distinto, es más sofisticado el de los burgueses que el de los campesinos. Entonces, un cambio importante va a ser en la forma de vida, en la economía. ¿Sí? ¿Los burgueses son como el nacimiento de una, entre comillas, clase media? Sí, ¿O no? sí, exactamente. Porque antes podríamos decir que estaban los, como decíamos, lo vimos en la unidad anterior, los privilegiados y los no privilegiados. Y entre medio va a aparecer entonces la burguesía, que va a ir abriéndose paso poco a poco. Ya, en el ámbito de la política, en la Edad Media existía el rey, pero debajo del rey estaban los señores feudales, que tenían títulos de nobleza, algunos, y otros tenían cargos religiosos. Por ejemplo, eran señores feudales, duques, condes, marqueses, obispos, arzobispos, abades. Ellos eran señores feudales, tenían dominios. Y ellos controlaban, dominaban, gobernaban esos dominios, que es el feudo. Por lo tanto, podríamos decir que la política estaba en manos de autoridades locales, que si efectivamente su poder dependía del rey, pero quienes ejercían el poder eran estos señores feudales, que eran amos y señores de su feudo. Eran como pequeños reyes absolutos y decidían las cosas a su pinta. Y había buenos señores y pésimos señores. Había gente que sufría y lo pasaba pésimo, y había gente que se sentía protegida por el señor feudal. Entonces, de esta estructura política feudal, vamos a pasar en la Edad Moderna a que los reyes van a cobrar importancia. ¿Y por qué los reyes van a cobrar importancia si ya la habían perdido en la Edad Media? Porque los burgueses necesitan orden, tranquilidad, estabilidad para que sus negocios prosperen. Entonces los burgueses van a empezar a fomentar la recuperación de la monarquía y van a empezar a prestarle plata a los reyes, y los reyes con esa plata van a contratar soldados, mercenarios en el fondo, para controlar a los nobles y ir tomando el poder. Entonces poco a poco se va a ir fortaleciendo la monarquía. Y así vamos a ver que en la Edad Moderna aparecen reyes súper poderosos, como son, por ejemplo, Enrique VIII en Inglaterra, o como es, por ejemplo, Carlos V en Alemania y España, o como es, por ejemplo, la dinastía de los Luises en Francia, donde Luis XIV llega a ser la máxima figura. Entonces, en la Edad Moderna surgen los estados modernos dirigidos por un rey con una tremenda burocracia y ejército y poder. ¿Qué más cambia? Cambia la cultura. En la Edad Media, la cultura estaba dada porque sabían leer y escribir y manejaban el latín solo una élite de personas, que eran los sacerdotes, monjes. Había monjes que se dedicaban toda la vida solo a transcribir y escribir textos. Buscaban textos de la antigüedad y los transcribían, los monjes copistas, y la cultura entonces se mantenía reservada en manos de una élite que era la iglesia, y se aceptaba
como dice ahí, el conocimiento revelado, es decir, solo lo que Dios haya dicho y solo lo que la Biblia dice tiene un valor, y esa es la verdad. En la Edad Moderna se va a poner en duda esas verdades de la fe y se va a buscar respuestas, se va a buscar los porqué de las cosas y va a surgir una nueva mentalidad que va a llevar al conocimiento científico. Un ejemplo bien claro es lo que pasaba con la anatomía. En la Edad Media, el concepto es que el cuerpo es sagrado, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces hay una lógica muy religiosa, y el cuerpo no se muestra. Por eso la gente andaba completamente cubierta, apenas dejaba ver su cara y sus manos. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y por lo tanto manipular el cuerpo, hacer estudios de anatomía o cirugía, estaba vedado. De hecho, quienes se dedicaban a la medicina, que eran generalmente judíos o algunas mujeres que tenían algún conocimiento transmitido de generación en generación, tenían que hacerlo de manera casi clandestina. De hecho, Leonardo da Vinci, que es un personaje que tiene un pie en la Edad Media y un pie en la Edad Moderna, desde el Renacimiento, él le cuesta mucho conseguir cadáveres para hacer estudios de anatomía. Y de hecho tiene que hacerlo clandestinamente porque era considerado un sacrilegio abrir un cuerpo para estudiar su estructura y los órganos. Entonces, el conocimiento estaba reducido a lo que la Biblia dijera. Y por eso entonces la tierra era el centro de la creación y todo lo demás se movía a su alrededor. O sea, había un concepto teocéntrico y un concepto geocéntrico. Dios el centro y la tierra el centro de todo lo creado. En la Edad Moderna empieza a cambiar esto y entonces se pone en duda desde las verdades de la fe y se empieza a investigar y a buscar respuestas y surgen teorías y surgen hipótesis y surgen leyes. Y las leyes van a explicar la dinámica, por ejemplo, de los vientos, de los gases, de los líquidos. Va a surgir una indagatoria sobre el contenido, la estructura de los materiales. Va a aparecer la alquimia. La alquimia, que es más bien medieval, va a ser reemplazada por la química, que es más bien científica, pero la química probablemente tal ya la tenemos en el siglo XVIII. Pero o sea, lo que quiero que se den cuenta es que pasamos de una época completamente centrada en la religión y en lo que la Biblia diga, a una época de cuestionamiento y de búsqueda de respuestas. ¿Qué más cambió? Cambió la religión. Y el gran cambio tiene que ver con el rompimiento que va a tener la Iglesia Católica Apostólica Romana cuando un monje, Martín Lutero, era católico él, un monje que pertenecía a la Orden de los Agustinos, se rebela contra una determinación del Papa. Y esta forma de rebelarse se tradujo en sus 95 tesis, donde pone en duda que varias verdades o preceptos que la Iglesia manejaba. Entonces vamos a pasar de una Edad Media religiosa, católica y papal. Acuérdense que los papas coronaban a los emperadores o a los reyes. Incluso los papas podían quitarle la corona a un rey porque era impío. La impiedad era también una acusación grave que hacía que un rey perdiera la corona. Entonces, había un poder importante de la Iglesia y la sociedad completa era católica, y por eso los edificios más importantes y grandes de la Edad Media son las iglesias. En cambio, en la Edad Moderna los edificios más importantes van a ser las casas de los banqueros, de los burgueses. Y por eso es que la iglesia va a tener que construirse más altas después, porque ya no sobresalían. Bueno, entonces en la Edad Moderna lo que va a pasar en materia de religión es que se va a producir la reforma. Y la reforma es bien interesante analizar, porque tiene varias vertientes. Por ejemplo, en el caso alemán, claramente había un tema político de fondo que llevó a que los alemanes que estaban organizados en principados hicieran la opción de apoyar
a los que estaban contra el emperador, que era Carlos V, y adscribirse entonces a las ideas luteranas como una manera de combatir al emperador. O sea, dicho de otra manera, después lo vamos a profundizar, en la reforma religiosa alemana partió por un tema dogmático, religioso, teológico, digamos. Después pasó a ser un problema político y terminó siendo finalmente una temática más bien económica, porque convenía más ser luterano que ser católico a los gobernantes o príncipes de los distintos reinos que formaban Alemania, porque si se rechazaba el catolicismo, todas las propiedades de la iglesia, que eran casi el 25% del territorio alemán, pasaban a manos de estos príncipes. Entonces, algunos de estos príncipes, más por un tema de interés que por fe, se adscribieron al luteranismo. Y hubo una guerra ahí. En el caso inglés, es otra la temática. En el caso inglés, el rey quería rechazar a su esposa, casarse con otra mujer y con varias en realidad, y la motivación pasó porque la iglesia impedía el divorcio, y como la iglesia impedía el divorcio, el rey quería hacer su voluntad y el rey creó su propia iglesia, donde sí se aceptaba el divorcio. Por eso es que el título dice Iglesia Reformada y Nacional. O sea, el concepto de la iglesia es universal, pero Enrique VIII dijo, no, yo soy el rey de Inglaterra y en mi iglesia, o en Inglaterra, yo voy a ser el jefe de la iglesia también. Y Inglaterra se separó de Roma. Pero eso lo vamos a profundizar después. ¿Qué más cambió? La actitud de las personas, la manera de ver la vida y el sentido de la vida. Podríamos decir que en la Edad Media, la vida era un valle de lágrimas. O sea, ¿para qué estábamos aquí? Para sufrir y llorar. Si teníamos suerte, a lo mejor lo pasábamos algo bien, pero no estábamos en la vida para pasarlo bien. Estábamos como pagando por los pecados que se habían cometido, por la forma de vida de los romanos. Teníamos que aceptar el castigo de Dios, y Dios era un ser castigador. Entonces había que aceptar la vida como venía. Entonces había un pesimismo vital, nadie quería surgir, porque el que nacía siervo moría siervo, el que nacía noble moría noble. No había una dinámica de crecimiento personal ni cambio social. Entonces había una mirada súper pesimista de aceptación de la realidad que le toca, y por lo tanto no hubo grandes cambios. Pero en la Edad Moderna, con este hombre nuevo que surge del Renacimiento, aparece el emprendimiento, la aventura, el negocio, el lucro, la búsqueda de protagonismo personal, de fama, porque si se fijan, en la Edad Media ni los cuadros que se pintaron en la Edad Media, que son bastantes, aparece el nombre del autor. Son anónimos y se dedican a la temática religiosa, no porque era una manera de evangelizar. En cambio, en el Renacimiento y en la Edad Moderna, los cuadros ya tienen autor y las temáticas cambian. Ya hay retratos de personas individuales que quieren destacarse porque quieren nombre. Entonces, claramente pasamos de la vida un valle de lágrimas a la idea de que la vida es una fiesta que hay que disfrutar. Entonces hay un cambio enorme en la mentalidad. Y como la vida hay que disfrutarla, hay que vivir bien, hay que vestirse bien, hay que mejorar la condición de la vivienda, hay que lucrar, hay que ganar, hay que ir más allá, hay que cruzar el océano, hay que arriesgarse. Pero, profe. ¿Sí? O sea, lo de la diapositiva anterior está como más ambientada en las clases como baja, ¿o no? Porque igual, o sea, creo yo que el clero y la nobleza igual la pasaba bien, pues. Sí, claro, pero igual ellos entendían que no tenían otra opción. O igual había esa realidad. Por ejemplo, los miembros de la nobleza no sabían otra cosa que manejar el caballo y la guerra. Y si se acababa eso, había que inventar algo para mantener eso. Obviamente ellos estaban en la condición de privilegiados, pero no tenían aspiraciones a cambiar la realidad. Para ellos era cómo mantenerla. Y de hecho la iglesia ayudaba en eso. O sea, la idea medieval era que la sociedad estaba copiada del cielo.
Es decir, como que había una estructura donde estaban los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines. O sea, como que había una estructura en donde cada uno tenía una función que cumplir y no había para qué cambiarla. Esa estructura era perfecta. O sea, unos luchan y me defienden, otros oran y me salvan, y otros trabajan. ¿Ya? Y la mayoría trabaja para sobrevivir y para mantener a las otras dos clases. Entonces, se aceptaba esa realidad, se entendía que así era nomás, que no la podíamos cambiar. Esos eran los designios de Dios y así estaba estructurada la sociedad. Entonces había una mirada súper pesimista de no querer cambiar nada. Ya. Y por supuesto, eso estaba asociado con la idea de que todo se centraba en Dios. O sea, podríamos decir que la Edad Media es teocéntrica, es decir, el centro de todo es Dios, y como la creación es la Tierra, también es geocéntrica. O sea, todo se mueve en torno a la Tierra. Entonces no se podía poner en duda lo que la Iglesia dijera o lo que la Biblia decía, y por eso es que la Edad Media, si hay algo que mantiene de la antigüedad, es la religiosidad católica que impusieron los romanos. O sea, los romanos impusieron la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana y en la Edad Media se fortaleció. Y fue súper importante hasta el punto que el desarrollo artístico y cultural fue en torno de la iglesia, las catedrales. Los grandes edificios eran las catedrales. Incluso eran más complejos que un feudo. El feudo era una estructura simple. Una catedral era súper compleja y se demoraba años en construirse. Porque lo importante era la salvación y la religión. Entonces, Dios era el centro de todo. Y estábamos viviendo en función de la salvación. O sea, no importaba cuánto sufriéramos en la tierra. Lo importante era llegar al cielo. O sea, había que vivir cristianamente para gozar de la vida en el cielo. O sea, la vida es un valle de lágrimas, pero en el cielo voy a gozar. Entonces, por eso era importante el bautismo y la extrema unción. O sea, la última marca que se le pone al moribundo cuando se confiesa. Entonces, en eso radicaba el poder de la iglesia. Y en esa época también aparecieron las órdenes monásticas, los monasterios, que también tenían poder sobre la tierra. Y eso va a cambiar en la Edad Moderna, porque el eje ya no va a ser Dios, sino el hombre. Y ahí tenemos esta famosa imagen de Da Vinci, ¿cierto? El hombre del Vitruvio, que es un análisis de la proporcionalidad de la anatomía. Y se usa mucho para graficar esta idea de que en la Edad Moderna, el centro y medida de todas las cosas ya no es Dios, sino que es el hombre, antropocéntrica. Y ya no se va a ver la Tierra como el centro de todo, sino el Sol, y vamos a pasar entonces del geocentrismo al heliocentrismo. Se confía en que el hombre es una criatura de Dios, pero Dios lo hizo inteligente, libre, con voluntad propia. O sea, en los textos del Renacimiento se habla de esta idea de que el hombre tiene potencial, es criatura creada por Dios. No se niega el tema de la religión, pero Dios le entregó al hombre 3 atributos: inteligencia, libertad, voluntad. Entonces el hombre, libre e inteligente, puede permanecer como un bruto o puede ser un genio. Y el genio más representativo de este concepto es Leonardo da Vinci. La iglesia pasó de tener un rol dominante, como ya lo grafiqué, con poder económico incluido y con poder político para coronar reyes, a ir perdiendo en la Edad Media ese rol. Sigue siendo significativo, pero ya no será exclusivo. Va a haber un proceso de secularización, es decir, de ir poniendo en cuestionamiento los temas religiosos. De hecho, la iglesia se va a dividir. Va a haber una iglesia católica, apostólica, romana y una iglesia reformada que va a tomar distintos nombres. En el caso de Alemania va a ser la iglesia luterana. En el caso de Francia va a ser la iglesia de los hugonotes. En el caso de Inglaterra va a ser la iglesia anglicana y así. En Suiza va a ser la iglesia de Calvino. Entonces se rompe
esta unidad de la iglesia y va a perder influencia. Aunque va a seguir siendo importante, pero no tanto como fue en la Edad Media. En la Edad Media la iglesia determinaba la guerra y la paz, por así decir, y la salvación. Y ahora el sentido ya no es tanto la otra vida, entonces la gente quiere disfrutar de esta vida y todos estos elementos de temor que la iglesia ponía en la Edad Media van a empezar a ser cuestionados. Y entonces el sentido de la iglesia salvadora y única no va a ser para todos igual, ¿no? Porque va a haber distinta concepción de qué es lo que quiere Dios. Por ejemplo, Lutero lo que plantea es que Dios no quiere que nosotros vivamos en torno de donar para la iglesia, porque el cuestionamiento base de Lutero, una de las tesis es que ¿por qué los alemanes que estamos en crisis tenemos que aportarle a Roma para que el Papa construya la Basílica de San Pedro? Que construya el Papa con su propio dinero la Basílica porque él es rico. Nosotros en Alemania que construyamos nuestras propias capillas nomás. Entonces se empieza a cuestionar la riqueza de la iglesia, entre otras cosas. Entonces pasó de un predominio casi absoluto de la iglesia a un rol menos significativo. La sociedad se va a ir secularizando, va a ir desvinculándose de lo dogmático y de lo religioso. En lo político, como ya dijimos, si bien se pasa de los señores feudales a los reyes, el poder, en términos de continuidad, lo que se mantiene es que el poder sigue en manos de pocos y la mayoría sometida. Ese modelo que había en la Edad Media, donde había un señor feudal que gobernaba y decidía por todos los que estaban debajo de él, hombres libres y siervos, va a seguir el modelo parecido. La diferencia es que ahora el poder va a estar en manos del rey. El señor feudal que era local, ahora también va a quedar, va a perder poder, va a desaparecer incluso el señor feudal, y va a surgir el Estado y el rey. Y este rey, con un ejército, con un cuerpo administrativo, con impuestos, va a administrar a la sociedad y le va a brindar seguridad, protección, y va a ir poco a poco cobrando cada vez más importancia hasta que vamos a ver que aparece el rey absoluto, el que no tiene ningún elemento de control. Una sola, su voluntad es la ley. En materia del arte, hay cosas que continúan y otras que cambian. Por ejemplo, el arte medieval era anónimo, era al servicio de la iglesia, era de inspiración en la Biblia, o sea, todo lo que se dibujaba, pintaba y que constituía arte en la Edad Media era para ilustrar sobre los distintos pasajes de la Biblia, porque como la mayor parte de la gente era analfabeta, los dibujos, la gráfica es lo que ayudaba a evangelizar y a la prédica. Entonces el arte medieval fue sacro. Las iglesias eran lo importante, románicas o góticas, y las esculturas y las pinturas eran al servicio de esa estructura. Y anónimo. En cambio, en la Edad Moderna, el arte va a ser profano, es decir, las temáticas van a ser distintas, va a ser la naturaleza humana, la naturaleza propiamente tal, la mitología, va a aparecer el desnudo y el retrato, que no es nuevo en el arte, porque eso estaba en el mundo griego y romano, porque recordarán que en la Edad Moderna hay una vuelta al pasado clásico. Entonces tenemos un nuevo tipo de arte. Adicional a que tiene temáticas nuevas, los artistas ahora van a exigir ser reconocidos. Es decir, el artista firma su obra. Y aparecen Da Vinci, Rafael, Michelangelo y otros. La estructura social no cambia mucho. Sí, seguimos con una estructura piramidal, pero antes era la nobleza, el clero y el estado llano. ¿Cierto? Eso era el régimen feudal. Bueno, ahora va a ser más o menos lo mismo. La diferencia es que va a aparecer un grupo nuevo, que es la burguesía. Y van a desaparecer los siervos
se va ir tendiendo hacia la libertad de todos, pero con diferencia. De todas maneras, es una sociedad rígida, donde la gente no se puede cambiar de clase ni por mérito ni por esfuerzo. El que nace en una clase muere en una clase. Y esa es la gran... la edad moderna va a terminar con esta revolución francesa, que significa tratar de romper este esquema. Y como son las 10:30, lo dejamos ahí y les voy a subir, como digo,